a un jugador de fútbol. Por cierto, Garrincha, qué bonito apodo, es el nombre de un pájaro bastante feo. La poliomielitis que sufrió de niño arqueó sus piernas. Facilidades las justas. Y si queréis disfrutar del juego único de Garrincha, veos el documental Garrincha a Alegría do Povo. A sus pies le acompañaba todo un pueblo detrás. Y hoy en día también hay documentales dedicados a grandes jugadores. Si empleamos un término médico deportivo, podríamos decir que hay sobrecarga de documentales, de biopics de jugadores actuales. No vamos a exagerar diciendo que metes un gol y te hacen un documental, pero casi. Así que pasamos a harina de otro costal, dejamos al señor Garrincha regateándose hasta su sombra y pasamos al documental de hoy en día. No tenemos nada en contra del cine moderno, quiero decir, no tenemos nada en contra del fútbol de hoy. Sí que bastante paralelismo a la hora de hablar de uno y de otro. Las grandes estrellas del fútbol de hoy se han convertido en algo diferente. Estamos hablando de un concepto más global. El fútbol ha dejado de ser fútbol hace ya tiempo para convertirse ya no en un negocio, sino en algo indefinido que forma parte de una especie de farándula trotadora mundial. Las fronteras, los límites cada vez están más confusos. Ya no sabe uno cuál es el oficio y el beneficio de tal o cual futbolista. Pareciera que lo menos importante son los 90 minutos de juego, en pro y en beneficio de todo lo que rodea a lo largo de toda la semana a esos 90 minutos de juego. A esa batalla del domingo que tan ingenuamente llamaban a un partido de fútbol hace ya demasiado tiempo. Ya decimos, metes un gol, pero no seguimos por ahí. Aunque hoy en día, ¿a qué jugador una determinada plataforma digital no le ha dedicado una miniserie? Vale, documentales se han erigido a lo largo de toda la historia para los más grandes jugadores. Pero el hecho de que hoy se realicen esos biopics, esos documentales, esas miniseries, no sabemos si tienen otro tipo de objetivo. Ese documental, ese biopic, tiene más de panegírico y de hagiografía que de lo meramente futbolístico. De esta manera, muy pocos jugadores se han salvado, válgaseme la expresión, de su correspondiente biografía. Estamos en la época de lo visual. Escribir un libro sobre ti ha pasado de moda. Con tu miniserie a cuestas y tu cuenta de Instagram, eres más que bienvenido a los tiempos actuales. La dictadura de la imagen. Si no te vemos, no existes. Teniendo en cuenta que algunos de estos jugadores son todos unos campeones del mundo, entre los futbolistas que han merecido la atención de un documental hoy en día se encuentran Iker Casillas, Sergio Ramos, Wayne Rooney, Figo, Neymar, Fernando Torres o Diego Pablo Simeone, ya entrenador, o David Beckham, quien tiene recién salidito del horno un documental titulado David Beckham al rescate del equipo, en el cual parece ser que el astro inglés vuelve a sus orígenes, vuelve al barrio donde creció, donde se convertirá en el responsable de la supervivencia de un equipo juvenil. Idea, por cierto, nada nueva, por cuanto en Saeta Rubia, Alfredo Di Stéfano hace algo parecido con un equipo infantil de los suburbios de Madrid. Se supone que el episodio protagonizado por David Beckham es real y el protagonizado por Don Alfredo era pura invención del cine. Ya sabéis, cuestión de imagen. Y vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine dedicado a los futbolistas en el cine con precisamente eso, futbolistas que han protagonizado películas. Hemos empezado con algunos, seguimos con los últimos.
pero ya sabéis lo que decían en los santos evangelios. Los últimos serán los primeros. Hombre, no siempre ocurre, pero en este caso casi va a ser que sí. Por cuanto vamos a hablar de un jugador que para muchos durante bastante tiempo fue el mejor jugador del mundo, o por lo menos el que mejor supo vender su imagen. O Rey Pelé. Sí, efectivamente nos tenemos que poner en este plan porque Edson Arantes do Nascimento era el gran reclamo de la película del año. Han pasado ya más de 40. 1981, película Evasión o Victoria. Esa película que si no habías visto te miraban mal. Película de los tiempos clásicos del VHS y del videoclub. Un superventas de aquellos años. ¿A quién le encargaron la película? Porque el señor John Huston no creo que tuviera mucha idea de fútbol. Pues a John Huston, que según contaba Pumares. A Pumares le echaron del Fotogramas por decir que John Huston, tras dirigir esta película, no tenía ni repajolera idea de fútbol. Lo cual, vistas algunas escenas de la película, yo creo que tampoco iba muy mal desencaminado el señor Pumares. Y efectivamente, el gran reclamo de la película no era John Huston, no era Sylvester Stallone, no era Michael Caine, no era Max von Sydow, pedazo de reparto. Era O Rey Pelé, que decían que metía un gol de chilena a los nazis que tiraba de espalda, nunca mejor dicho. Y ya sabéis supongo de qué va la película. Don Max von Sydow, el comandante de un campo de concentración nazi, a la sazón compasado como jugador de fútbol, decide organizar un partido entre una selección alemana y los prisioneros de guerra de este campo de concentración. ¿Quién se encuentra casualmente entre esos prisioneros? Pues un señor que se parece impepinablemente a Pelé, un señor que se parece impepinablemente a un tal Osvaldo Ardiles y un señor que se parece impepinablemente a Bobby Moore. Tres de los grandes astros de aquellos años del balompié mundial, un brasileño, un argentino y un inglés. Y al portero ya lo hemos nombrado, por muy extraño que pueda sonar. El guardameta era Sylvester Stallone. Como decía aquel, cosas veredes, amigo Sancho. Al final iba a tener razón don Carlos Pumares, sobre todo al ver la forma en la que detiene un penalti Sylvester Stallone. Ni el mítico Zamora, al cual hemos nombrado antes. Pero no era la primera vez precisamente que O Rey Pelé ocupaba el largo y el ancho de una pantalla de cine, porque ya en el año 1962 Pelé hizo de sí mismo en una película sobre su vida. Ojo, no era un documental, era un largometraje de ficción y se llamaba O Rey Pelé, película dirigida por un argentino, Carlos Hugo Christensen, y que cuenta la vida desde su mismo nacimiento de O Rey Pelé. Biopic que realizase Pelé con apenas 22 añitos. Hasta qué punto en aquella época y a esos tan tiernos años la magnitud del fenómeno Pelé. Fenómeno que no decaería durante las 2 siguientes décadas y más allá, porque del año 81 es esa evasión o victoria. Y 2 años después, el mítico Pelé participaría en la película 11+1, producción hollywoodiense hecha a su medida y dirigida por Terrell Tannen. El argumento enternecedor. Un sacerdote tiene que evitar el desahucio del orfanato que él mismo rige. Y para llevar a cabo sus propósitos, ¿de quién echará mano? De un señor llamado Pelé, al cual educó en su momento en tierras brasileñas cuando el astro del balón no era más que un niño perdido por las calles de Dios. ¿Adivináis quién encarna a ese sacerdote? El mismísimo John Huston. Pues al final resultaría que harían migas don John y don Edson.
y es que diera la impresión de que el señor Edson Arantes do Nascimento hubiese sido durante toda su vida, sobre todo cuando dejó la práctica del fútbol, un culo inquieto que no hubiese parado en ningún instante en un constante carrusel de promocionar la marca registrada Pelé, participando en 1001 proyectos de la FIFA, de documentales sobre cine. En el año 2021, el penúltimo documental sobre su figura, porque siempre habrá un documental desconocido que aborde su carrera. Sin lugar a ninguna duda, aunque el señor David Beckham pudiera disputarle el puesto, y no vamos a nombrar a ningún ex de cantantes colombianas, se puede considerar a Pelé como el jugador de fútbol, prácticamente podríamos decir el deportista del mundo que mejor ha vendido su imagen a lo largo de todos los tiempos, incluidos todos los nombres que hemos citado en el programa de hoy de Lloviendo Cine, porque alguno puede que le superaran calidad. Ya hemos dicho cuál puede ser el mejor jugador de la historia, pero lejos de cuidar su imagen y de cuidarse a sí mismo, ha habido otros que prematuramente ya no lo pueden contar. Y hemos hablado de algún ejemplo de futbolistas que encauzaron cierta carrera en el cine, como es el caso de Vinnie Jones, pero hay otro jugador también que encauzó su carrera en el Manchester United, que ha participado en más de una película y de manera, en ocasiones, puede decirse que es sorprendente. Es el caso del jugador francés Eric Cantona, un señor que siempre fue a su bola y que ya antes de colgar las botas hizo sus primeros pinitos en el cine. Película La alegría está en el campo, año 1995, y dirigida por el director Etienne Châtillier. Película, por cierto, en la cual comparte cartel con Carmen Maura. Y ya cuando dejó el fútbol aparece en películas como Elizabeth del año 98, La fortuna de vivir del año 99, haciendo de sí mismo en la muy peculiar película de Ken Loach, Buscando a Eric. El Eric del título efectivamente es él, es Eric Cantona, o la muy estimable película The Salvation, película danesa del año 2014 y dirigida por Christian Lebring. Así que encauzada, más que encauzada, la carrera como actor de Eric Cantona, que está viviendo una segunda juventud o una segunda parte de su vida. Y sin probablemente el futbolista que ha desarrollado una mayor carrera en el cine, no interpretándose a sí mismo, sino como actor. Y fuera de todo ello, seguro que se nos escapa algún caso de futbolistas que han interpretado papeles en el cine. Y lo más seguro es que nos dejemos a nombres que han hecho cameos en alguna película. Tenemos presentes unos cuantos ejemplos, como por ejemplo Saga Torrente. Entre los innumerables cameos que pueblan la saga de Torrente, en la número 3 de sus películas aparecen Fernando Torres, Iker Casillas, Guti e Iván Helguera. Estos tres últimos, no olvidemos que Torrente, el personaje, es un hincha del Athletic, protagonizando una comprometedora escena. Tuvo que ser de nuevo don Santiago Segura quien se colara de una manera o de otra en un programa de Lloviendo Cine, que ha tocado a su fin. Así que estamos llegando a la conclusión del partido. Faltan escasos segundos, pero hasta que no pite el árbitro, nada, absolutamente nada puede descartarse. Así que por muy decantado que parezca que se encuentre el partido, y tampoco es cuestión de ponernos a perder tiempo, porque aparte somos unos jugones y no nos gusta un pelo el hacerlo. No en vano, hemos hecho caso de todos los ejemplos de jugones que han aparecido en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Aquí jugamos al toque. Vamos a finalizar el programa de hoy. El señor colegiado ya está mirando el reloj y de un momento a otro, al más puro estilo Jean-Louis Godard, se va a colar un silbato que dé por finalizado el encuentro. Pero qué manera más tonta de crearse un poquito de suspense.
Pite ya, árbitro. Pite ya.